Lugo, arriba la pelota, nuevamente saca y recupera el Guaraní. La pelota al fondo está, primero en camino, está Agüero, tiró, gol. ¡El gol! Nuevamente saca y recupera el Guaraní. La pelota al fondo está, primero en camino. Nuevamente saca y recupera el Guaraní. La pelota al fondo. Entonces propone de esta forma y empuja el equipo de una forma que permanentemente cree peligro. La pelota para Agüero, la aguanta, tocó de primera, Martínez ahora, corre Martínez, vamos a ver, escapó Martínez, la tiene Martínez, muy marcado Martínez, al piso, falta señores, entró, ya la tiene Agüero, Agüero toca, ahí está Gómez para quién, ahí está Martínez el argentino, pica, Ortiz está, segundo en camino, Ortiz, y va sacando Armoa. La pelota por arriba, marca por ahí Chamorro, sacaba Mendoza, Martínez llega por ahí el Willy Martínez, está habilitado Martínez, atención con esta jugada, está el Willy, tiró. El cuarto llegaría a través de Cristian Martínez, también argentino, que está vistiendo la camiseta, la casaca del Guaraní de Santísima Trinidad. Uno de los refuerzos que tiene este equipo dirigido técnicamente por Cristian Benítez. Segundo, ok, 30 segundos. Vamos, dale, vamos. Otra copa que es tan importante como esta, como en estos momentos son los que en este momento pueden tocar la final que viene con Martínez. Se Martínez con la pelota, va atención que va a rematar y va a quedar tiro al arco. En este momento pueden tocar la final que viene con Martínez. Se Martínez con la pelota, va atención que va a rematar y va a quedar tiro al arco. Se Martínez con la pelota, va atención que va a rematar y va a quedar tiro al arco. El equipo de Independiente, digamos, que recién ha empezado los primeros minutos del encuentro, entonces siguen empatando 0-0. Ahí ataca nuevamente la gente de Guaraní, atención con esto que la tiene por el Alviso. Alviso creación buscándola por intermedio, saca intermedio de Ovidio Brito, que va a buscar ese balón, la saca afuera. Y el partido Constitución que la tiene ahora por intermedio del cuadro Penacho. Va Independiente, pero el partido de costado va a estar sacando el equipo de Guaraní, tiene por intermedio de Cristian Martínez. Tocó ese balón rápidamente buscándolo para Cristian. Va otra vez Cristian, se vuelve a jugar para el jugador Gómez. Gómez toca Sabelón otra vez para Agüero, ya la tiene por otro sector de la cancha, va Cristian Martínez. Media vuelta de Cristian Martínez, juega más atrás, ese balón va afuera y repone. Espera nuevamente por ahí Marcos González, pelota sobre el sector derecho, la tiene por ahí, ahí está Martínez, se escapó muy bien, está en el área Martínez, con peligro de gol, centro, gol. Sí señores, qué buena jugada del argentino Martínez, ganó por el sector derecho señores, quedó dormida la defensa, pelota al medio, ¿quién aparece? Aparece el Guaraní, el goleador de este equipo del Guaraní. En el partido de ida y que... Guaraní de Trinidad de Itapúa,
que se quedó entonces con la clasificación, con el ascenso. A la intermedia. A la división intermedia, esa es la palabra correcta. Y vamos a repasar lo que ha ocurrido en este partido frente a Carapeguá. Global de 4-2 en la serie. Primero el gol de Daniel Dietze, adelantó así a Guaraní. Por este resultado el se van al descanso. Asciende el representante de Itapú a la categoría Carapeguá. Cancha. Y después llegó Cristian Martínez. Ya en la parte final del compromiso, sacó el remate, se jugaban 2 minutos de adición y desató allí la locura para el equipo de Cristóbal Cubilla, que terminó todo, ya está. 3-1 el resultado. Se quedó atrás la pelota después de ahí el arquero, sin embargo pudo recuperar. Y el arquero se le tira a partir de las piernas. Logró el ascenso entonces, así este equipo asciende a la división intermedia, se cumplieron los 90, festejo y ascenso. Entonces para Guaraní de Trinidad, campeón de Nacional B, asciende entonces